quiero compartir este video denominado Vaigash, correspondiente a la porción de esta semana que abarca el libro de Bereshit del capítulo 44, 18 hasta el 47, 27. Bien, entonces vamos a recordar que había encontrado José la copa en el costal de Benjamín, mejor dicho, la persona que había mandado, y se tuvieron que volver a la casa de José, ahí en Egipto, a Safnat Panea. Y bueno, Judá, vamos a ver que intercede por Benjamín, y ahí vemos un gran cambio en Judá. Ya algo bien perfilado, justamente en la porción de la semana pasada, ese cambio, ese arrepentimiento, y ahora va a poder observarse a través de su intercesión, a través de José, por el tema de Benjamín, por su preocupación, cómo esto iba a repercutir en su padre, en Jacob. Entonces vemos ese cambio en el carácter de Judá, el mismo Judá que había, digamos humanamente hablando, el mismo Judá que había propuesto vender a su hermano allá por Génesis 37, y ahora está intercediendo, y él se coloca en esa intercesión en el papel de esclavo, de siervo, y vamos a ver que lo repite varias veces, mostrando frutos dignos de arrepentimiento a través de su oratoria, por esa aflicción que le estaba generando, la amargura que esto le iba a llevar a su padre, a Jacob. Y esto me lleva a compartir este texto de Lucas, capítulo 3, versículos del 8 al 9, que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, recordemos, Judá ya había vivido en carne propia el dolor de su padre, lo vivió con 2 de sus hijos, allá también por Bereshit 38, pero ahora este cambio, y lo vamos a ver materializado en Bereshit 44 31, ya en esta porción, sucederá que cuando no vea al joven, refiriendo a Jacob, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Vemos el cambio realmente de actitud, de empatía para con su padre, no que en aquella época cuando propuso vender a su hermano. Y también quiero compartir también estos versículos de Bereshit 44, que también después vamos a ver, 33 y 34, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, es decir, él se propone estar en el lugar de Benjamín. Entonces dice que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo, o sea, en lugar de Benjamín, de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces vemos esa postura de Judá de colocarse como siervo de mi Señor. Fíjense, y esta expresión lo va a utilizar varias veces. Recordemos, José está representado en este caso por una persona externamente egipcia. Safnat Panea era su nombre, perdón. Sus vestiduras, su aspecto, su lenguaje, su nombre. Entonces, toda raíz judía había sido borrada, por lo menos en lo externo, sin Torá a los ojos de sus hermanos. Y pensemos, eso en alusión, también lo hablamos la porción pasada, en alusión a Yeshua Mashiach, cuando la casa de Israel, o la casa de Efraín, la casa de José, no puede encontrar, no puede ver en Yeshua a Jesucristo. Se queda con la versión grecorromana, una versión deformada
que no se ajusta a la palabra de Elohim. Está en el plan de Dios, claramente está en el plan de Dios que la casa de Israel pase por esta situación. Entonces, siempre pensemos en José como tipo del Mesías, en donde está buscando reunir a toda su familia, y eso también está hablando de los tiempos postreros, cuando Yeshua venga por las ovejas dispersas de la casa de Israel. Él viene a reunir todo su rebaño. Y pensemos en el concepto de Had, en ese concepto múltiple y divisible al mismo tiempo. Entonces dice el versículo 18 del capítulo 44. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ¡ay, Señor mío! ¡Ay, Señor mío! Se acerca Judá a Jacob y dice: ¡ay, Señor mío! Te ruego que permites que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Entonces vemos esa postura, colocado como siervo, Señor mío, y tú eres como Faraón. Entonces dice, entonces Judá se acercó a él. La expresión es Vaigash, en realidad diría, y Judá se acercó a él. Continuando con el versículo 17 del mismo capítulo de la semana pasada. Es entonces, es la partícula va, la conjunción es y Judá se acercó. La palabra Vaigash, y se acercó, o y se apartó, también y se ligó, y se ligó. La raíz de Vaigash es Nagash, que se traduce como apartar, como juntar, ligar, adorar, ofrecer. Está asociada a la palabra Hamshah, que significa cinco. Recordemos el Pentateuco o el libro de la Torá. La palabra Nagash también está asociada a la palabra Nagá, que habla de brillar, de iluminar, de resplandecer, es decir, en sintonía que está hablando de apartarse, juntarse, ligarse. Habla de Torá y habla de brillar, de iluminar, de resplandecer. El apartarse, Judá se apartó con Jacob, con José. ¿Y quién estaba con José? El Mashiach. Esto ya lo hemos visto repetidamente, que siempre estaba con él. En la obediencia de José, de Safnat Panea ahora en este caso, está la presencia del Mesías. Te invito a que veas la porción de la semana pasada y la anterior para ver esa continuidad de la presencia, inclusive para con Jacob. Pero en José obviamente se manifiesta en forma mucho más intensa. Es interesante porque en el centro de la palabra Nagash, la raíz de Vaigash, está la letra Gimel, que habla de andar en humildad, el caminar en humildad, en un andar de la vida, en humildad, pero lleno del espíritu de Elohim. Entonces ahí es donde se abre esa entrada, esa puerta que habla de Yeshua para ingresar a la casa del Eterno, a la tierra prometida. También la letra Gimel habla de camello, habla de Gamal, el que sirve todo el tiempo, el que da todo para el servicio a Adonai. Desde sus letras, la palabra Nagash, la raíz de Vaigash, habla de andar en humildad con el sustento de la Torá. O Yeshua nos alimenta y nos guía para andar en la humildad de la Torá. Es importante entonces este acercamiento de Judá, no es cualquier acercamiento, es una palabra, vemos, muy fuerte, es un acercamiento muy particular, un acercamiento a la Torá, a resplandecer su rostro, a brillar, a poder ser iluminado por la palabra. Entonces habla de la presencia de la Torá, habla de la presencia del Mashiach. Y obviamente José representando a Yeshua Mashiach. Y dice, y esto es muy interesante porque el versículo remata, pues tú eres como Faraón. Es interesante, yo creo que tengo una placa, ¿sí? Que la quiero compartir. Esto es el Targum Onkelos. ¿Por qué eres
igual a Faraón, porque eres igual a Faraón. También puede ser y semejante a Faraón. Entonces vemos ese concepto ejad. El concepto ejad está muy muy presente. Judá reconoce que José tiene la misma autoridad que Faraón, en similitud como sucede con Yeshua para con su padre. Mateo 28:18 habla al respecto. Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Interesante entonces, para que lo tengamos claro, que esa similitud permanente. Y esto ya lo habíamos visto también en la Parsha Miketz, en Bereshit 41, del 40 al 43, que dice: Faraón entrega su autoridad a José, como hizo con Adonai. Tú estarás, dice el texto de Bereshit que me referenciaba, sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, es decir, ahí le delega esa autoridad que vimos en Mateo 28:18, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Esto también parafrasea Apocalipsis. Esto está en la porción de la semana pasada, Miketz, reitero. Te invito a que veas el video. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en una ligadura y lo hizo subir en un segundo carro. Entonces ahí está el orden, el Padre, el Hijo, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Esto parafrasea Filipenses. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Aón. Esto también vimos la importancia, porque esto ya a nosotros es una marca que nos queda a lo que es la casa de Israel, la casa de Efraín, porque de acá viene Efraín, esa conducta idólatra. De hecho, fue la primera casa que cayó en la idolatría, rápidamente en manos de los asirios. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Claramente entonces vemos el concepto ejad, un concepto que tenemos que fijar, muy importante, porque no solo es que Adonai uno es la cuestión de ser de una sola pieza, y al mismo tiempo un concepto múltiple, divisible. Interesante profundizar en este concepto. Bien, ahora quiero pasar a los versículos siguientes, a partir del 19 hasta el 34, todo lo que resta del capítulo 44, en donde vamos a ver la intercesión que mencionaba de Judá respecto a Benjamín. Entonces vamos a ver que Judá reitera la expresión mi señor, Adoní, 5 veces. 6 veces dice la palabra siervo o tus siervos, es Abdejá o Abadai, todo viene de la misma raíz, Ebed. Y 5 veces la palabra descender, y Arad, y vamos a ver esa importancia de esa palabra descender. Las primeras 2 expresiones muestran tanto mi señor como tus siervos, un Judá que se humilla ante José, en este caso Safnat Panea, quien resulta ser su hermano, ¿no? Y que al cual no puede reconocer, y que intercede por Benjamín en un cambio de actitud, que es lo que hablábamos al respecto anteriormente, midiéndolo en aquel Judá en el cual intervino en la venta de José, cuando lo habían tirado al pozo, a la cisterna, ya en Dotán. Parece que ya pasó un montón de tiempo. Este término que mencionaba, que se reitera 5 veces, descender o abajo, profundidad, apartar, levantar, va a aparecer de distintos modos, como también inclusive traer, ya lo voy a ir detallando cuando lo lea. Este término es muy importante, Yarad, porque está asociada a la palabra Yará, que es la raíz de la palabra Torá, que es la raíz de la palabra Moré,
Moré es maestro, enseñanza, instrucción, y que también está asociada a la palabra yaré. Se escriben todas iguales, yará, yaré, se escriben iguales, que habla del temor de Adonai. Entonces vemos en el lenguaje de Judá, en su intercesión con su hermano José, en un lenguaje claramente donde la palabra de Dios era la que ya estaba obrando en su interior. Habla de Torá, habla de Moré, de instrucción, de enseñanza y del temor a Adonai. Casi nada el cambio de Judá. Entonces dice los primeros versículos 19, mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, referenciando a Benjamín, y un hermano suyo murió, ahí respecto a José, y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, ahí está la palabra yarad que mencionaba, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, ahí está otra vez la palabra yarad, no veréis más mi rostro. Ahí vamos viendo cómo se reitera este término, que es muy importante, pues está hablando de Torá, habla del temor de Dios y habla de maestro, de enseñanza, de la instrucción en la Torá. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor y dijo, nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor, respecto a Benjamín. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, respecto a Raquel, y el uno salió de mi presencia, respecto a José, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, pues, cuando vuelva yo tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, esto es interesante, porque dice, como su vida está ligada a la de él, en el versículo 30, ahí la palabra que aparece es nefesh, en el versículo 30. La palabra nefesh habla no solo de vida, habla de alma, fundamentalmente, de corazón, de mente, de voluntad. Estaban ligados almáticamente. Ahí está el concepto ejad, almas ligadas a través de la Torá. Es importante, entonces vemos el concepto ejad fuertemente presente. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo, otra vez, salió por fiador del joven, por fiador del joven. Ahí está la palabra arav, servir de garantía, fianza. Pensemos en ese texto de Hebreos 7, en el versículo 22. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Recordemos, Benjamín o Benjamín está hablando del poder de la mano derecha, del poder de la diestra, el poder del docto, del que hace lo correcto. Lo correcto siempre estamos hablando en la Torá. Fiador del joven como mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, perpetuamente. Y cuando dice de la palabra del joven, antecede las letras, la preposición, Aleph Tav, el primero y el último. Como tu siervo salió por fiador. ¿Quién es el fiador de un mejor pacto? Yeshua, el Aleph Tav. De hecho, ahí aparece Aleph Tav del joven con mi padre. Si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Y luego remata el 33 y el 34. Te ruego, por tanto,
quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Esto ya lo habíamos leído, porque era para enfatizar ese cambio que se está produciendo en José. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. El mal es la palabra hará, ahí está hablando como aflicción, de quebrantamiento a mi padre, y precede a la palabra mi padre al Eftab. Entonces pasamos de un Judá que era culpable, como todos sus hermanos, por lo acontecido con José allá en Dotán, y ahora este quebrantamiento sincero, el proceso de Teyubá, en sintonía con lo que habíamos visto en Bereshit 44, en la porción de Miquetz de la semana pasada, del 14 al 17, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar respecto a la copa de plata? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces vemos que por el dolor de su padre, esa empatía que sentía Judá ante la ausencia potencial de Benjamín, él se coloca en su lugar. Vemos este cambio de Judá. Realmente solamente a través del Mashiach podemos lograr ese cambio, a través de estar sujetos a la Torá. Por eso destacaba este término Nagash y el término Yarad. Nagash, que es la raíz de justamente la porción de esta semana, Vaigash, y Yarad, que se reitera varias veces en esta intercesión de Judá por Benjamín, porque está ligada a la palabra Torá y a la instrucción, al maestro y al temor de Dios. Cualidades que se desarrollaban ahora que claramente en la vida de Judá. Entonces ahora entramos al capítulo 45 y José, vamos a ver que se da a conocer a sus hermanos, él se revela, y esto está muy unido, y recomiendo leer Ezequiel 37 porque habla del proceso de restauración de las dos casas y el encuentro entre la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Qué es lo que esto implica? Dice entonces los primeros dos versículos del 45: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Este clamar, el primer clamó, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. La palabra ahí es Vaikra, como el texto mal traducido como Levítico, cuya raíz Kará habla de predicar, de convocar, de celebrar, de encuentro, de nombre, de perpetuar. La palabra Kará está relacionada a palabras como Esh, fuego, como Menorá, candelero. Importante tener esto presente. La palabra Kará habla de la cabeza o el líder que guía el rebaño en la verdad, en la Torá, y en santidad, en la obediencia. Importante, entonces, es un llamado muy particular, es un clamor muy particular. Hacer salir a todos de mi presencia, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, previo a la palabra gritos, al Eftab, la presencia del primero y el último. Y la palabra gritos, kol, habla de clamar, habla de palabra, habla de llamar en voz alta, del llamador. Esto ya lo vimos en alguna porción, el llamador. Esto está relacionado a Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y oyeron los egipcios
y oyó también la casa de Faraón. Entonces, fuerte este momento de quiebre. Esto recomiendo leer el Salmo 118, en particular yo voy a leer del 15 al 20. Dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Yud-Hei Vab-Hei hace proezas, la diestra de Adonai es sublime, la diestra de Adonai hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, a través del Mashiach. Alabaré a Yah. Estas puertas de Adonai, por ellas entrarán los justos. Hermosa palabra. También en el texto de Juan 7, del 1 al 9, voy a leer solamente el versículo 4, el 3 y el 4, y dice: y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y el 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifestándose al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto está relacionado con lo que estábamos leyendo, ese darse a conocer, Y dijo entonces en el versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban espantados, temblando, consternados delante de él. Ese yo soy José. José se revela cuando están todos sus hermanos, y Yeshua se revela cuando ambas casas restauradas estén juntas, estén unidas a través del Mashiach. Por eso recomiendo leer Ezequiel 37. José, como la casa de Efraín, o la casa misma de José, podemos encontrar en Mateo 15, 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos a casa de Efraín, y los hermanos, verlos como la casa de Judá. Entonces no pueden ver a Yeshua, al Mesías, no pueden encontrar a Yeshua en la figura de Jesucristo. Él está vestido de egipcio, podemos pensarlo en greco-romano en el caso de Jesucristo. Entonces, en los tiempos de restauración, el velo se correrá. La casa de José comenzará a ver. De hecho, ya está sucediendo que está empezando a encontrarse, a revelarse la palabra de Adonai. Entonces, ese yo soy José, esa revelación es altamente profética y está muy vinculada a los tiempos actuales al mismo tiempo. Y luego dice en el versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos. Ahí está la palabra Nagash, la misma que usó Judá para que utiliza la Torá de Judá para acercarse a José, la raíz de Baigash, ese acercamiento en la Torá. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis, el que entregaste para Egipto. Pensemos en la similitud al mismo tiempo con Yeshua. Ahora pues, no os tristezcáis, esto es muy fuerte lo que dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Esa expresión preservación de vida, la palabra es mihya, o mihya, que significa sustento, para sustento de vida. La raíz de mihya es hayá, que es vida, es resucitar, revivir, salvar, sanar. Desde sus letras, la palabra hayá habla de la revelación de la Torá al hombre, es por la misericordia o por la gracia de Adonai. Me envió Elohim delante de vosotros. El Señor me envió antes para salvar sus vidas, o delante de ustedes para salvar sus vidas. El Mashiach ya lo vimos. Esto nos lleva, me lleva a pensar en Eliezer, cuando le dice que va a buscar la novia para Isaac, y Abraham le dice: ¿cómo hago para que, si no me obedece esta mujer? Dice: no te preocupes, el ángel de Elohim va a caminar delante tuyo. Y él, en representación del Ruach de Elohim,
Eliezer. Entonces, acá entendemos la misma figura, dice, delante de vosotros, para salvar, para resucitar, porque de hecho, por eso destaco esa palabra, preservación de vida, Miyá, porque está hablando su raíz de no solo de vivir, de resucitar, de salvar y de sanar, solamente es a través del Mashiach. ¿Qué más puedo agregar a esto? En Hebreos 10, del 32 al 39, también habla de esto. Voy a leer desde el 37, por razones de tiempo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está claramente también esta expresión. Mateo 16, del 24 al 25, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Él camina delante nuestro como preservador de vida. Y ahora vamos a ver ese plan de Adonai, ese plan del Eterno, porque dijo, me envió delante de vosotros, en la misma presencia del Mashiach. Y esto que mencioné en Bereshit 24, del 5 al 7, que recién mencioné, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Yud-Hei Bab-Hei, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Está la imagen visible del invisible. Esto lo encontramos en la Parsha Hayei Sarah, para tenerlo como referencia. Entonces dice en los versículos del 6 al 8, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años, está diciendo José, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros, para preservaros, posteridad sobre la tierra, y para daros vida a vosotros por medio de gran liberación. Interesante, ahí la palabra que utiliza para preservaros es otra palabra, es sum. La palabra sum habla de para guardar, para firmar, para alzar, para cumplir. También habla de cumplir, entonces ese guardar. Entonces, para cumplir con la voluntad de Eterno, está claramente el plan de Elohim. Y para daros vida y una gran liberación. La palabra liberación, peleitá, habla de remanente. La palabra raíz, palit, habla de sobreviviente y su raíz habla, miren, de libertador, libertar y salvar. Entonces, ¿quién es el libertador? ¿Quién es el salvador? Que viene por el remanente, el Mesías. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esto ya lo vimos la semana pasada, lo que implica es todo similitud al Mashiach. Esa autoridad delegada por Faraón, que ya la vimos en Bereshit 41-42, cuando quita ese anillo de su mano y se lo da a José. Y ahora también quiero compartir esta plaquita que en 45.8 ahí está, que recién leí, porque dice, lo reitero, así pues, no me enviasteis, dice, acá vosotros, sino Elohim, es parte del plan, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra. Recordemos, esto está en similitud con que tú eres igual a Faraón, o semejante a Faraón, lo que le había dicho Judá,
Miren lo que dice el Targum Onkelos. Dice, ahora no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino fue desde antes Elohim, y me ha puesto por padre de Faraón y señor de todo el pueblo de su casa, y gobernante sobre toda la tierra de Egipto. Entonces nos ayuda a interpretar mejor lo que está hablando, es todo en alusión a la figura del ángel visible, del invisible. Y esa expresión, por padre de Faraón, esto está relacionado a Isaías 9:6, por ejemplo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de Shalom. Importante entonces entenderlo. Son diferentes títulos que recibió Yeshua. Inclusive recomiendo leer Proverbios 8, capítulo 8, que habla de la sabiduría, y la sabiduría está escrito con mayúscula porque refiere al Mesías. Isaías 7:14, por ejemplo, también dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel implica con nosotros está Elohim. Entonces son diferentes títulos que recibe Yeshua. Todo habla de él y el concepto de Had, uno con el Padre. Y luego, a partir del versículo 9, siempre dentro del capítulo 45, vamos a ver que aparece esta tierra de Gosén, apartados en Gosén, apartados en Gosén por el Cordero. Esto es muy interesante. Reposando en la Torá, siendo alimentados por Yeshua, y guardados por el Eterno, porque dice el versículo del 9 al 11, dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, y tú, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Bien, entonces, ahí esa palabra ven, dice, ven a mí, es Yarad, que había mencionado, que está relacionado a la palabra Torah, a la palabra Moré y a la palabra Yaré, temor de Adonai. No me detengas, y habitarás en la tierra de Gosén. Esa expresión es muy importante. Léase, habitarás en la tierra de Gosén. Podemos leerlo, la mejor definición está en Salmos 23 del 1 al 3. Adonai es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra habitar y Ayab, esta ya la vimos en alguna porción de la semana, hace poquito, que se traduce como afirmar, asentar, como posesión, como reposar. Inclusive dijimos que la palabra Ayab está asociada a la palabra Shabbat, está asociada a la palabra Yeshebab, que es asiento de su padre, a la palabra Yesh, que habla de verdaderamente, de heredad. Puede entenderse la palabra Yashab como reposando en la Torá, reposando en el Mesías, que es el Mesías, es la Torá viviente. Entonces esa forma de habitar, reposando en la Torá, en tierra de Gosén. Gosén o Goshen era territorio muy fértil para el pastoreo. De hecho, está relacionada la palabra Hamshah, que es 5, Pentateuco Torá, a la palabra Nagash, de Baigash, lo que estamos viendo ahora en esta porción, que hablamos de apartar, de juntar, de ligar, de adorar. Y su letra central es letra Shin, que habla de amamantar. De hecho, la Shin tiene la forma de pechos de una mujer. Entonces, de amamantarnos en la palabra. Entonces, reposando en la Torá en Goshen, en
¿En dónde? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me amamantará, me va a apartar para que me ligue. Habitarás en la tierra de Gosén, o de Goyen, y estarás cerca. La palabra cerca, karov, habla de próximo, prójimo, de vecino, de mí. Tú y tus hijos serás mi prójimo, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas. Y luego dice en el 11, y allí te alimentaré. Y allí te alimentaré. Dice el Targum, allí os sustentaré. Pensémoslo a José como tipo del Mashiach. Entonces, él es quien nos alimentará. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. El remanente guardado por 3 años y medio en la semana 70 de Daniel. Entonces vemos la llegada profética que tiene esto, todo el plan de Dios expuesto. Y ahora aparece la gloria. ¿Quién es la gloria? Yeshua. En el 12, y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla, que no necesito de intérprete, porque hasta ahora él se manejaba a través de un intérprete. Haréis pues saber a mi padre en Egipto todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Entonces, cuando dice en el 13, pues haréis saber a mi padre todo lo que habéis visto en Egipto. Antes de Egipto, ahí aparece, dice, me trae esta expresión, pues haréis saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Antes de decir toda mi gloria, ahí aparece el Alef y la Tab, el primero y el último, la imagen visible del invisible. ¿Quién es la gloria? Es el Mashiach. Por eso aparece el Alef y la Tab. Y por ejemplo, dice Juan 17 del 1 al 5, estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él es la gloria. En Éxodo 33, del 20 al 23, dijo más, no podrás ver mi rostro, le dice Adonai a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún, Yud-Hei Bab-Hei, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, el ángel visible del invisible, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Con el mismo Mashiach lo cubrirá. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Él vio la imagen visible del invisible. Entonces vemos, Yeshua es la gloria de Adonai. Y ese abrazar y llorar al cuello nos lleva de parte de los hermanos de José. Podemos pensarlo en este texto de Zacarías 12:10 que dice, profecía de la palabra de Adonai acerca de Israel. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, pensemos en la casa de Judá, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, antes de decir a quien traspasaron, el Alef y la Tab. Y mirarán a mí, el Alef y la Tab, a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. Judá llorará, los hermanos lloran, llorará por no poder haber visto, no se haya revelado cuando tenía que revelarse el Mashiach. Pero bueno, estaba dentro del plan de Dios.
Por eso es interesante el versículo 13. Haréis pues sobre mi padre, el Alef y la Tav, toda mi gloria en Egipto, todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y ahora entendemos ese llorar que expresa el libro de Zacarías. Luego, quiero compartir 2 versículos del 16 del 16 al 18, que vemos lo que implica el hacer la voluntad del Padre. Agrada a sus ojos. El hallar gracia en los ojos de Adonai es haciendo su voluntad, la obediencia. Dice, y se oyó una noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. La palabra agradó, y atav, habla de hacer bien, de gracia, de prosperar, de hacer bien, de hacer gracia, de hacer prosperar. Es decir, y esto agradó, halló gracia en los ojos de Faraón. Halló gracia en los ojos de Faraón. Pensemos, hallar gracia en los ojos de Elohim, como sucedió, por ejemplo, con Noé, que él halló gracia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai en Bereshit 6:8. O, por ejemplo, en Proverbios 3, del 3 al 6, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Adonai, de Elohim y de los hombres. Fíjate de Adonai de todo tu corazón. Él es, como lo que dijimos antes, esa garantía. Y Yeshua, vimos el texto de Hebreos, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También agradó delante del Señor que Salomón pidiese sabiduría. Él podía haber pedido un montón de cosas, pero el que dice, y le dijo Elohim, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que me demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Primera de Reyes 3, del 10 al 14. Entonces, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos, y de sus hermanos. Y dijo Faraón a José, parafraseando lo que había leído en el texto de Proverbios 3. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre, a vuestras familias, a vuestras casas, bait, a vuestras casas, y venid, está el verbo bo, andar en compañía del Mashiach, venid a mí, en compañía del Mashiach. Nadie llega al Padre sino a través del verbo bo, andar en compañía del Mashiach para ir hacia él, porque yo os daré lo bueno de la tierra, yo os daré el Alef y la Tav, lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis del Alef y la Tav abundancia de la tierra. Entonces la provisión del Padre, cuando hallamos la gracia ante sus ojos, nos va a dar la grosura de la tierra, su provisión. Por eso destaco el Alef y la Tav que precede a estas palabras. Luego dice en el versículo del 19 al 22, vamos a ver que aparece junto a la palabra, al pío. Ya es una expresión que hemos compartido varias veces. Al pie implica andar junto a la palabra, que justamente el ángel visible del invisible. Dice el texto, y tú, en el 19, manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis, dice el 20, por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. El 21, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y les dio José entonces carros conforme a la orden, junto a la palabra de Adonai. Y les suministró víveres para el camino.
el sustento únicamente a través del Mashiach. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Entonces es interesante esto, mudas de vestidos. Lo dice 2 veces, dice mudas de vestidos a cada uno de todos ellos. Ahí es interesante porque la palabra mudas de vestidos, o la expresión, es alifot shmalot. Y llamativamente la palabra alifot, cuando refiere a los hermanos, aparece con la letra Vav. Y cuando no habla del hermano, habla de Benjamín, refiere a Benjamín, no está la letra Vav. La letra Vav habla de gancho, de conexión, de clavo, habla del Mesías. Podemos pensar en el Mesías crucificado. Y en el caso de Benjamín, recordemos, el hijo de la mano derecha, que simboliza la fuerza y el poder, que está relacionado Benjamín, el nombre Benjamín, a Isaías 41:13, porque yo, Adonai, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, claramente está hablando que en Benjamín, como alude al Mashiach, y los hermanos aluden al pueblo de Dios. Entonces, el recibir al pueblo de Dios esa muda de vestidos al Mesías en su vida. Y por eso a Benjamín le da 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestido. El 5 hablando de la Torá, del Pentateuco. Las 300 piezas de plata, pensemos en la libertad. En la libertad en cuanto a la redención, el pagar, el poner precio, porque la palabra plata habla de redención, habla de poner precio, o de pagar el precio, habla del precio de la redención, habla del Mashiach. La palabra 300 como el sustentar, también habla del Shaddai. El Shaddai es el que nos sustenta. El Shaddai, ¿quién es el Shaddai? Es el Mashiach. Es quien nos sustenta, es el que nos guía, el que paga el precio por nuestra libertad, para ser restaurados, para redención, esa copa de plata que hablaba José, y vestido de Torá. Vestido de Torá. Y luego dice del 23 al 28, dice, y a su padre envió esto. Fíjense, a los hermanos entonces le dio esas vestiduras, donde está el Mashiach. A Benjamín le da esas piezas de plata, 300 piezas de plata y 10 vestidos. Y está hablando como tipo de Yeshua. Y acá en el 23 dice, y a su padre envió 10 asnos, cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Esta palabra 10, podemos pensar justamente en la casa de Israel, en la casa de Efraín. Y recordemos que la casa de Efraín nace del seno de Asenat, la esposa de Safnat Panea. Entonces, y asnos, recordemos, en Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 8, versículos del 7 al 10, dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés, como asno salvaje, como asno silvestre, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Entonces acá vemos, lo describe
como un asna salvaje, como un asno salvaje. Recordemos Mateo 21, le recomiendo leer del 1 al 11, cuando Yeshua ingresa a Jerusalén sobre un asna, sobre la autoridad, sobre la casa de Israel, porque él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. También dijo que tiene otro redil, pero particularmente vino por las ovejas dispersas. Entonces ese regalo está hablando de entonces vemos de la casa de Israel que va a ser rescatada por Yeshua Mashiach. Y luego dice, para su padre, en el camino, versículo 24, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron y les dijo, no riñáis por el camino. Él conoce el carácter de la casa de Efraín, que eran discutidores, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, le dieron las noticias, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, y ellos le contaron a Leftá todas las palabras de José. Está hablando del Mesías, que él les había hablado, y viendo Jacob, el Alef y la Tab, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Su espíritu revivió. Acá también tengo otra placa para compartir. Ese espíritu que revivió, dice el Targum Onkelos, el espíritu de profecía reposó sobre Jacob y fue revivido. Interesante, espíritu de profecía. Está presente el Alef y la Tab, reitero. Y ellos contaron el Alef y la Tab, todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob el Alef y la Tab, los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió, espíritu de profecía. El espíritu de profecía, el Mashiach caminando delante y el espíritu detrás, como lo hablábamos con Eliezer. Ese espíritu de profecía. Y fíjense que ahora en el 28 dice, no dice Jacob, dice Israel. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía. La casa de Israel vive, y Yeshua Mashiach resucitó. Iré y le veré antes que yo muera. Luego el capítulo 46 es interesante, quiero enfatizar algunos conceptos. Dice, salió Israel, lógicamente, por lo que destacaba antes, en sintonía con el capítulo 45, en el final, salió Israel, y es interesante estos primeros versículos, del 1 al 5, con todo lo que tenía, y vino a Beersheba, y ofreció sacrificios a Elohim de su padre Isaac. Fíjense que no dice de Abraham, Isaac, llegado el caso, y de Jacob. Habla de Isaac, porque habla de Beersheba, y habla a Isaac, habla de la promesa de la tierra a Isaac. Él habla de la promesa. A Abraham habla de una descendencia, a Isaac habla de la tierra prometida, y a Jacob habla de multitud de naciones o multitud de pueblos. Entonces habla concretamente de Beersheba, y ofreció sacrificios de Elohim su padre a Isaac, y habló Elohim a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ahí está la promesa que mencionaba para Egipto, que la hace, justamente se la reitera, multitud de naciones o de pueblos, que va a ser incontable como la arena del mar, y esto lo encontramos en Vayeshev, en Bereshit 37.3. Y también recordemos que también había una bendición anterior para el caso de Rebeca, cuando en Bereshit 24.60, cuando la familia la bendice antes de partir junto a Eliezer. Y en el 4, y yo descenderé contigo a Egipto. Y ahí está la presencia de la imagen visible del invisible. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beersheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Yo descenderé contigo, y yo también te haré volver. Me gusta esta expresión, me gustó, por eso le puse al zócalo de este video, yo descenderé contigo y yo también te haré volver, porque está siempre la presencia
de la imagen visible del invisible y las promesas permanentes del Eterno. Y destaco lo de Beersheba o Beersheba, que en Beersheba pasaron cosas muy importantes. Recordemos, Beersheba significa la fuente de la perfección, o el pozo del juramento, o el pozo del pacto, o del juramento de los 7 pozos. Recordemos, los pozos representan vida, salvación, fuente de agua viva. Está hablando de la misma Torah del mismo Mashiach. Justamente los filisteos se encargaban de tapar los pozos, de ocultar la palabra del Eterno. Isaac se encargó de destapar los pozos que había tapado los filisteos tras la muerte de Abraham. En Beersheba sucedió el encuentro entre Abraham y Abimelech, que llegan a un acuerdo, a un pacto. Esto lo vimos ya en Bereshit 21, del 22 al 34, en la Parshá Vayera. También se le aparece la Memra a Isaac. La Memra está contigo, confirmando el pacto allá por Bereshit 26-24 en Toldot, en la porción Toldot. Bueno, y ahí vemos que Isaac abre esos pozos que mencionaba. También en Beersheba sucede, dice que de allí marchó Jacob de Beersheba para llegar a cierto lugar, a el lugar, Macom, el monte Moriah, donde él sueña con esa escalera y los ángeles que suben y bajan, donde coloca la piedra del fundamento, allá en Vayetze, en Bereshit 28:11. Menciono las porciones porque es más fácil después buscarlo si lo buscas por porciones y si no por el texto del mismo Bereshit 28:11. Y entonces ahí vemos claramente lo que mencionaba, el yo descenderé contigo y yo también te haré volver, siempre en obediencia, siempre sujetado o sujeto a las instrucciones del Eterno. Y ahora vemos que lo que sucede en el versículo 26 y 27, terminando este capítulo, dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, precedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. La palabra personas es nefesh, que habla de almas, alma, y está en singular. Todas las veces, si bien la palabra está traducida en plural, personas, está hablando de alma en singular. Si uno va al texto hebreo, podemos pensar en concepto en un solo cuerpo, en una sola, ligados almáticamente, como hablaba esa relación de Benjamín con Jacob, que parafraseaba Judá entonces a su hermano José. Está hablando del concepto Ejad. Y el número 70 es un número que ya vimos, un número muy interesante, está relacionado directamente con la letra Ayin, habla de la sabiduría del Eterno, habla de la fuente de la sabiduría, del Mashiach, habla de la imagen visible del invisible, habla del saber ver bajo el ojo del Eterno, está relacionado a la entrega de la Torá, está relacionado a la palabra, a la perfección, al Shabbat, al buen pastor que cuida las ovejas, que las guía en la correcta interpretación. El número 70 son los 70 bueyes de Sucot, las 70 almas que descendieron justamente acá en Egipto, las 70 años en el exilio en Babilonia, los 70 rostros de la Torá. Eso es interesante, eso lo podemos ver en Teruá, las 70 naciones, las 70 palmeras, los 70 ancianos que profetizaron en épocas de Eldad y Medad, de Moisés y de Josué. El 70 está muy relacionado con el número 7, así que también le cabe panes sin levadura, los días de Sukkot, las bodas del Cordero. Bereshit 1:1 en hebreo son 7 palabras: Bereshit bara Elohim et hayamayim vet haaretz, 7 palabras, en 7 años, en 7 veces para llegar al jubileo. Pensemos en 7 semanas para llegar al 49
y el día 50 es Shavuot, la cuenta del Homer. Vemos todo lo que encierra el 70, pero en este caso podemos pensar en las naciones, la palabra de Elohim esparcida por todo el mundo. Y luego en los versículos del 28 al 34 quiero enfatizar este concepto, el cuidado de la simiente. El cuidado de la simiente en Egipto, porque claro, estaban viviendo en medio de Egipto. Gosén estaba ahí, era un lugar muy rico, muy próspero, un territorio muy fértil para el pastoreo. Mencioné que estaba ligado a la palabra Torá, a la palabra apartar, a la palabra ligar, con la palabra nagash. Estaba ligado al amamantar, la letra Shin. Mencioné que estaba ligado al Salmos 23, del 1 al 3, Adonai y mis pastores, etc. Ya lo mencioné todo. Pero así todo había que cuidarla. Entonces voy a esto. Gosén es un lugar apartado en el medio de Egipto, en el mismo lugar de la idolatría, en el mismo lugar de la aflicción, en el mismo lugar del pecado, en el mismo lugar en donde reinaba Faraón. Recordemos la palabra paró, las letras centrales, la letra Resh y la letra Ain forman la palabra Ará, que habla de fea, y la palabra fea, hablamos de las vacas feas, y hablábamos de vacas malvadas, de vacas de la mentira, hablábamos de la calumnia, hablábamos del maligno, hablábamos de Edom. Estaban en el medio de Edom, pero así todo en un lugar apartado, no estaban mezclados con el pueblo egipcio, en un lugar apartado para cuidar su simiente. Somos simientes de Abraham a través del Mashiach, lo que venimos de la casa de Israel. Entonces, claramente ahí lo vemos, podemos entender esto de y envió Jacob, el Alef y la Tab, a Judá, delante decía José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, no a Jacob, a su padre, porque recibió a todo el pueblo, viene a recibir a su pueblo, él va en búsqueda de su pueblo, y José unció su carro y vino a recibir a su pueblo, pensándolo al pueblo del Eterno, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, pensemos proféticamente, ya que he visto tu rostro, ya que he visto el Alef y la Tab tu rostro y sé que aún vives. Cuando venga el Mesías a buscar a la novia. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Han venido a mí. Ese es el mensaje, esos sueños que José había tenido cuando era niño, 17 años, y sus hermanos se enojaban, su padre meditaba. Recordemos, se inclinan, pero fueron a él. El pueblo de Adonai tiene que ir a reunirse ante el Mashiach. Y los hombres son pastores de ovejas. Eso lo dice porque son hombres ganaderos. Esto lo enfatiza y le enseña que lo tienen que decir porque se asegura para estar apartados dentro del mismo Egipto. Deben mantenerse apartados. Gosén ya estaba apartado, pero ellos mismos debían mantenerse apartados para no entremezclarse. Porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces eso les garantizaba mantenerse apartados, separados, viviendo en el medio de Egipto, separados, apartados de ese mismo pueblo, para cuidar la simiente. Para cuidar la simiente. Es muy interesante esto. Y bueno, y por último, el capítulo 47, enfatizar dos conceptos que uno ya lo hablé. Dice el versículo 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, ahí en Gosén, en la tierra de Ramesés. Dice, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, en lo mejor.
acá es la palabra meitab, que su raíz es yatab, que dije que era hacer bien, hacer gracia o hallar gracia, prosperar. Entonces, hallar gracia a los ojos de Adonai. Y dice el versículo 12, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre. Y Yeshua Mashiach va a alimentar a toda la casa de Israel, con pan según el número de los hijos. Gloria al Eterno, cómo se va viendo su palabra. Y finalmente, la tierra completa es de Adonai. Nosotros somos sus siervos. Y no debemos entregarnos en épocas de hambruna, en épocas que falte la palabra. No debemos rendirnos. Y termino con esto. Versículo 13 en adelante. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Dinero que recordemos, tiene relación con la palabra redención, de pagar con precio de redención. Pensemos en el Mashiach. Recoge todo el dinero. En el 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, ya no había dinero, ya no había redención. Vino todo Egipto a José, diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti? Por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, y se ha acabado el dinero. Lo reitero, no lo leí prolijo. Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Bien, entonces ahí se produce la conversión a esclavos, del pueblo hebreo en Egipto. Faraón se vuelve el dueño de todo. Edom viene a quitarnos todo, hasta nuestros cuerpos, pero fundamentalmente viene por nuestras almas. Él viene por nuestras almas, porque en definitiva el cuerpo se pudre. Él viene por nuestras almas, pero Él viene por todo. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Bereshit 15:13 dice, entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces acá ya se materializa esta esclavitud durante 400 años. Será oprimida 400 años. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra, porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Entonces vemos todo el pueblo, incluyendo Gosén, el pueblo hebreo, todo completo, terminó siendo esclavo para Faraón, trabajar para él. Y miren cómo remata el versículo 23 en adelante. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras. Pagar ese impuesto. Para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón, siervos de Adonai. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel, pensemos en Leví, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén,
y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Es decir, vemos el plan del Eterno que se cumple de punta a punta. Vemos realmente cómo uno se pregunta por qué, si no, y mal hecho, debemos preguntarnos el para qué, porque hay un plan, debemos confiar en él. Entonces, hay mucho realmente para reflexionar, pero la importancia es, Dios sostiene sus promesas, solo nosotros debemos ser obedientes, debemos guardar la palabra, debemos materializarla, gestar frutos dignos de arrepentimiento, para que Él nos dé de lo mejor de su alimento, para que podamos vivir en Gosén. Podemos decir que Gosén era como recrear la tierra prometida en medio de Egipto. Eso es lo que nosotros debemos mantenernos en obediencia y fundamentalmente sujetos a la Torá y abriendo el corazón al Mashiach para que él ocupe el lugar centro, para que ya no viva yo, sino el Mashiach viva en mí. Espero que este video sea de Shalom.